y en el marco de la celebración por nuestros 100 años de presencia en el Perú como Alianza Cristiana y Misionera, deseamos compartir una serie corta que lleva por título Después del centenario, ¿qué? Y el domingo pasado celebramos en todos nuestros cultos un tiempo precioso de acción de gracias y pudimos honrar a nuestro Dios por su fidelidad durante todo este tiempo. Sin embargo, hoy, mirando hacia el futuro, nos toca preguntarnos qué viene después, cuáles son los nuevos desafíos, propósitos y demandas que debemos cumplir si deseamos celebrar otros 100 años más como iglesia. Y en tal sentido creemos que es vital permanecer en pureza. Por eso el mensaje de esta mañana lleva por título Mantengamos la pureza. Y antes de continuar, permítame orar. Oremos al Señor, dediquemos este tiempo a Él. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por esta preciosa mañana. Nos has permitido, Señor, alabarte como pueblo tuyo, como congregación. Hemos podido honrar tu nombre a través de los cánticos. Hemos podido orar por las misiones. Pero ahora, Señor, rogamos que hables tú a nuestra vida. Habla a nuestro corazón. Instrúyenos en tu verdad a cada uno de nosotros. Y gracias por cada hermano, por cada hermana presente, por cada familia, Señor. Sigue tú guardando a tus hijos, sigue tú llenándoles de tu presencia, usándoles, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Bendice a tu iglesia. Te lo rogamos, Señor. Dejamos este tiempo en ti. Glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mantengamos la pureza. Y saben, vivimos tiempos donde muchos creyentes ya no sienten el peso del pecado. Hay una apariencia de fe, pero sin una vida que respalde lo que se confiesa. Hay quienes cantan, sirven o predican con un corazón dividido. En público muestran una imagen espiritual, pero en privado esconden una vida sin pureza. Y esta contradicción no solo apaga el fuego del Espíritu, sino que también debilita el testimonio del Evangelio en el mundo. Dios siempre ha enseñado y demandado pureza en su pueblo. El salmista decía en el Salmo 24, 3, 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y puro de corazón. Nota, el estar en la presencia de Dios no depende de rituales externos. El salmista dice de una vida íntegra. Es decir, solo aquellos que viven con pureza en sus acciones y en su interior pueden estar delante de Dios. Y sabe, esta no es una opción para el creyente. Es más bien la evidencia de una fe viva, saludable, genuina. Y amado hermano, hermana, la impureza oculta, cuando no se confiesa, se propaga como levadura que termina afectando a toda la masa. Y como consecuencia, entonces la iglesia pierde autoridad moral, se debilita espiritualmente, deja de ser luz en medio de las tinieblas y se vuelve una comunidad sin impacto, llena de apariencia, pero sin influencia. Por eso el deseo de Dios para que podamos celebrar muchos años más es que nos mantengamos en pureza. El deseo de Dios para que podamos servirles por 100 años más es
que nos mantengamos en pureza. Y este también era el deseo del apóstol Pablo para con su discípulo Timoteo. Por eso en su segunda carta desde la prisión, sabiendo que su carrera ministerial estaba por terminar, lo exhorta a mantenerse puro, apartado para el Señor en medio de un contexto de falsos maestros y de un cristianismo que cada vez era más superficial. La preocupación del pastor Pablo era que la fidelidad y pureza de la próxima generación de creyentes sea maleable. Y sabes, si nosotros deseamos que Dios siga obrando con poder a través de nosotros y de la siguiente generación, los próximos 100 años, entonces necesitamos caminar cada día de nuestra vida en pureza. Entonces, ¿cómo podemos mantener la pureza en nuestra vida? ¿Cómo podemos mantenernos en pureza cada día de nuestra vida? Y a la luz de los versículos que leyó el pastor Jonathan, vamos a responder esta pregunta haciendo cuatro cosas. ¿Cómo podemos mantener la pureza en nuestra vida? En primer lugar, siendo instrumentos que honran a Dios. Verso 20, lee conmigo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mira, Pablo compara una casa grande, bien acomodada y distribuida, con la iglesia del Señor. Y en ella refiere, hay utensilios, diversos instrumentos, los cuales representan a los creyentes. Y en tal sentido dice, hay de uso honroso, los que son de oro y plata, como también los de uso vil, los utensilios de madera y barro. Ahora bien, los instrumentos de oro y plata, lógicamente, eran los más valiosos y presentables, utilizados para decoración o para servir a personas reconocidas e importantes. Utilizar estas piezas era una expresión de honra hacia los agasajados, mientras que las piezas de madera y barro eran de uso común, corrientes, incluso de uso sucio, porque muchas veces se utilizaban para sacar la basura y los desperdicios humanos de la casa. Y estos instrumentos entonces no tenían valor, eran reemplazables y se mantenían escondidos, porque mostrarlos a los invitados era un acto terrible de deshonra. Y amados hermanos, ¿qué nos está enseñando aquí este pasaje? En primer lugar, debemos tener en claro que Pablo no está distinguiendo entre creyentes e inconversos, entre trigo o cizaña. No. Pablo está hablando a la iglesia y se refiere a creyentes. Por eso es imperante que tú y yo podamos examinar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque no basta con estar en la casa. No basta con pertenecer al cuerpo de Cristo. No basta con sabernos que somos instrumentos, utensilios. No. Tú y yo debemos preocuparnos en la calidad de creyentes que somos. ¿Acaso de oro y plata? ¿Acaso somos tú y yo utensilios, instrumentos de oro o plata? Porque sería una tragedia que seamos instrumentos de madera o barro, instrumentos viles, vergonzosos,
contaminados. Nunca olvides que la calidad del material del cual estamos hechos simboliza nuestro grado de consagración y pureza. En tal sentido, el doctor Sproul, un gran teólogo ya en la presencia de Dios, dijo: la santidad no es un adorno, sino la condición esencial para ser un instrumento de honra. ¿Qué significa esto en lo práctico? Mi hermano, mi hermana, que nuestra utilidad no depende de nuestros talentos, de nuestros dones, ni siquiera de nuestra posición o cargos. Escúchame bien, depende de la pureza de nuestro corazón. Y en una iglesia tan linda y tan grande como la nuestra, no olvides que Dios solo distingue dos grupos de creyentes. Solo dos grupos. Primero, los que se han apartado del pecado. Y segundo, los que lo toleran en su vida. Solo los primeros pueden ser instrumentos de uso honroso. Solo los primeros pueden ser utensilios de honra. La pregunta natural que surge es: ¿qué clase de utensilio somos tú y yo? ¿En qué grupo estás tú? En segundo lugar, ¿cómo podemos mantener la pureza en nuestra vida? Limpiándonos de toda contaminación. Mira lo que dice el verso 21. El texto prosigue y dice: así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Te das cuenta? Pablo le dice a Timoteo: ojo, Timoteo, es tu responsabilidad limpiarte completamente de toda contaminación. Esto no es un proceso continuo. El verbo aquí no nos indica que esto es algo constante, permanente, no. Aquí el verbo nos está mostrando un acto puntual, completo. No nos está diciendo: mira, Timoteo, hoy te limpias un poquito, mañana otro poquito, pasado otro poquito, y así sucesivamente hasta que quedes totalmente limpio. No, ese no es el sentido del verbo. Es una acción puntual, inmediata, completa. Por lo tanto, este verbo exige del que escucha, del que lee, una acción radical, una decisión tajante de abandono de lo malo. Eso era impostergable. Y Dios le dijo a Jeremías algo parecido, Jeremías 15:19, mira: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Te das cuenta la fuerza de los verbos? Habla de acciones completas, no de acciones a medias. Y el punto de la enseñanza aquí del profeta es: quien se limpia de lo vil, de lo pecaminoso, y se aparta radicalmente de las malas influencias, podrá ser usado por Dios. Dice el texto: serás como mi boca. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿de qué debía limpiarse Timoteo? Versos antes, Pablo le dice, verso 16 al 18,
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. De dos cosas debía limpiarse totalmente Timoteo. Primero, de toda contaminación doctrinal. Es decir, de toda influencia distorsionada y perversa de los falsos maestros como Himeneo y Fileto. Timoteo no podía consentir nada de eso. Y en segundo lugar, de la impiedad moral. Es decir, de ese estilo de vida corrompido que esos maestros promovían. Esto era urgente, limpiarse de esto y de otras cosas más. Era urgente. ¿Por qué? Porque era la condición primero para ser instrumentos de honra. Pablo dice, serás instrumento para honra. Es decir, serás un utensilio para uso honorable, con propósito noble. Y nuevamente Pablo aquí hace referencia a la metáfora anterior, donde habían utensilios para honra y para deshonra. Y lo que está afirmando es que quien se limpia, quien se purifica, se convierte en uno de estos utensilios preciosos de oro y plata, dignos de ser usados por Dios. John Stott, un gran teólogo, también en la presencia de Dios, decía que la honra no proviene del material del vaso en sí, sino de quien lo usa y para qué. Es decir, un creyente limpio es digno y apto para el servicio a Dios, pero no por mérito propio, sino por su disposición santa. Es de uso honroso porque Dios lo hace apto. Cuando reconoce su pecaminosidad, confiesa su pecado y busca la limpieza en Dios, entonces Dios lo declara apto, listo para ser usado para toda buena obra. En segundo lugar, la limpieza es la condición para ser santos. Mira, Pablo añade santificado, pero su atención aquí. Esta palabra denota que hemos sido hechos santos de manera permanente, pero esta acción no la podemos realizar nosotros, ni el pastor, ni ningún líder, no. La santificación, escúchame bien, amado hermano, hermana, es obra exclusiva de Dios. Solo Él produce este estado permanente en nuestra vida. Solo Dios nos consagra para sí mismo, nos santifica en Cristo Jesús. Solo Dios lo puede hacer. Ahora bien, esta santificación no solo es abstenerse del pecado, sino también disponerse totalmente para Dios. ¿Y qué implica esto? Una vida separada y consagrada a su propósito. Por lo tanto, el siervo de Cristo no se mezcla, no permite una mezcla con la impureza. ¿Por qué? Porque se sabe, se concibe como separado para Dios, y por eso no tolera levadura de pecado en su vida. En tercer lugar, la limpieza es la condición para ser útiles para nuestro Dios. El texto sigue y dice, útil
al Señor. Y esta palabra útil es provechoso y denota a alguien eficaz y confiable en el servicio para nuestro Señor, para nuestro Rey soberano, el dueño absoluto de nuestra vida y de todo lo que existe. Ser útil al Señor no significa, escúchame bien, que debido a mis cualidades o capacidades soy beneficioso o eficaz para un quehacer. No, cuidado, cuidado. Es que mis años de experiencia, mi tiempo de creyente, la formación que he recibido, mis dones, mi arte, mi talento, me hace útil para esa labor, me hace necesario. Yo voy a beneficiar a la iglesia porque tengo los recursos para hacerlo. No, no es la idea de utilidad. La idea de esta expresión es que al limpiarnos estamos en condiciones reales de servir a nuestro Rey sin obstáculo moral ni doctrinal. ¿Qué significa esto? Que Dios no pone su mirada en nuestras capacidades o en lo que tenemos que ofrecer, sino Dios pone su mirada en la pureza de nuestro ser interior. Eso nos hace aptos. Eso nos hace útiles para nuestro Dios. En cuarto lugar, ser habilitados para todo servicio. Estar limpios es la condición para ser habilitados para todo servicio. Dice el texto, verso 21, la parte final. Y dispuesto para toda buena. Este participio dispuesto puede traducirse mejor como preparado. Y nota, la idea no está en que nosotros nos hemos capacitado y que debido a nuestro estudio, formación o nuestra experiencia, entonces estamos listos. No es como el joven que se ha preparado en la universidad, sus 5 años, ha hecho su tesis, sacó su bachiller, su licenciatura, tiene su diploma y dice: estoy listo, he sido capacitado para trabajar, para salir adelante, ya estoy listo. No. Esta palabra nos indica más bien que es Dios quien nos ha capacitado. Es Él. Mira lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de una preparación humana improvisada. No, es Dios quien preparó todo, nos compró para sí, nos hizo nuevas criaturas, hecho a la imagen de Cristo Jesús, preparó un camino para que anduviésemos en Él sin apartarnos, un camino para que tú y yo vivamos. Nos santificó con un propósito para toda buena obra. Es Dios, no nosotros. Es Dios, no nosotros. Tu deber, mi deber, es entonces mantener una vida limpia, buscando una santificación constante, progresiva en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para estar preparados para cualquier tarea que Dios así requiera, sea predicar, sea consolar, sea enseñar, sea corregir o servir humildemente para toda buena obra, no la que me convenga, no la que me guste más.
predicar, enseñar, eso sí, cuenta conmigo, aquí estoy, eso me gusta. Tutor, coordinador, supervisor, eso está bueno. Pero cargar sillas, limpiar un aula, ensuciarnos un poco, un momento, eso, yo soy un creyente de años, he estudiado ETE, he llevado cursos en el seminario, eso está bueno para los que recién empiezan en la fe. Cuidado, cuidado, escúchame bien, hermano, hermana, la disposición constante es la marca del siervo maduro, que no elige qué hacer, sino que se deja usar con humildad por el Señor en todo. En todo. Amén. ¿Te das cuenta por qué es necesario que nuestra vida esté limpia delante de Dios? ¿Te das cuenta? Si deseamos que Dios siga usando nuestra vida los próximos años, si deseamos que la siguiente generación sea usada por el Señor, debemos vivir y enseñar esta demanda. Si no tomamos una decisión radical, entonces vamos a consentir, escúchame bien, una fe maleable que se adapta a este mundo corrompido, que consiente el pecado, que relativiza la santidad. Cuidado, tomemos la decisión radical, tú y yo, de limpiar nuestra vida. Amén. En tercer lugar, ¿cómo podemos mantener la pureza? Huyendo de nuestras malas pasiones. Verso 22, la primera parte dice, huye también de las pasiones juveniles. Y nuevamente, esto no es opcional. Este verbo huir también es un mandato de práctica constante, permanente para Timoteo y por extensión para todos los creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Huir de las pasiones juveniles. Huir. Interesante la idea de este término, porque es escapar como un fugitivo que no desea ser capturado, que no desea ser atrapado. ¿Te das cuenta que no está hablando de un arrebato, de una acción impulsiva, de un correr por correr? No. Se está refiriendo a una acción consciente que sabe discernir, identificar el peligro, la amenaza y entonces la evita a toda costa. Timoteo tenía aproximadamente más de 30 años cuando recibe esta instrucción de parte de Pablo. Por eso se comprende el mandato. Ahora bien, las pasiones no necesariamente son malas. De hecho, el término usado puede designar cualquier deseo o impulso intenso del alma. Sin embargo, escúchame bien, cuando éstas son gobernadas por nuestro yo, por nuestra carne y no por el Espíritu Santo, entonces es súper peligroso. Por eso Pablo demarca y añade la expresión juveniles. Es decir, aquí alude a aquellas tendencias propias, escúchame bien, de la inmadurez espiritual y emocional. No es solamente el problema de los jóvenes, cuidado, no. Alude a aquellas tendencias propias de la inmadurez espiritual y emocional. Un comentarista bíblico decía, esas inclinaciones propias de la juventud como el orgullo, la autosuficiencia, el anhelo de riqueza y poder,
de ambición exorbitante, la impaciencia, la temeridad, los celos, envidias, terquedad, el amor por la controversia, la búsqueda de aprobación y otras pasiones pecaminosas. Estas batallas contra sus pasiones pecaminosas, Timoteo no las podía perder. ¿Por qué? Porque afectarían tremendamente su rol como pastor y líder, que luchaba contra los falsos maestros, contra la distorsión de la verdad y las prácticas inmorales que se estaban imponiendo. Por su propio bien y el de la iglesia del Señor, Timoteo debía escapar, debía huir de sus pasiones pecaminosas. Y amada iglesia, este mandato hoy es totalmente pertinente, relevante, porque si deseamos ser creyentes que trascienden, que influyen positivamente en su hogar y en la sociedad, si deseamos ser una iglesia que impacta, que brilla y sazona, entonces necesitamos huir de toda pasión pecaminosa que pueda afectar nuestra vida y el impacto de nuestro servicio. Por eso cuán necesario es que sigamos tú y yo, todos aquí, el ejemplo de José. ¿Recuerdas? Frente a la seducción de la esposa de Potifar, que le decía: acuéstate conmigo, duerme conmigo. Frente a la tentación, José fue radical. ¿Recuerdas qué hizo? Huyó, se escapó, corrió, huyó. Yo no sé qué batalla hoy tú estás librando. Yo conozco mis batallas, conozco mis luchas, pero yo no sé con qué pasión pecaminosa tú te estás enfrentando constantemente. No lo sé, pero lo que te puedo decir en el amor de Cristo es: huye, huye. Corramos como un fugitivo. Si queremos seguir siendo usados por Dios, entonces no coqueteemos con el pecado, no cedamos a la seducción de nuestras pasiones desordenadas. Por el contrario, discierne el peligro, discierne y sé un fugitivo que corre, que lucha por no ser atrapado por su pecado. Necesitamos ser una generación de creyentes que disciernan el peligro y que escapan, que huyen como José, no porque son unos cobardes, no porque tienen miedo, no porque buscan agradar a los hombres y quedar bien con ellos, no, huimos porque tememos a Dios y buscamos servirle con pureza. Amén. Finalmente, ¿cómo podemos mantener la pureza? Cultivándola con los de limpio corazón. Mira cómo termina el verso 22. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Note el contraste. El mandato anterior indicaba que Timoteo y por extensión nosotros debemos huir, escapar de las pasiones juveniles. Pero en este segundo mandato también de cumplimiento constante, de cumplimiento permanente, se nos insta ahora ya no a escapar, sino a seguir. Y esta palabra en negativo, escúchame bien, fue muy usada para describir una persecución desalmada, como la que sufrieron los primeros creyentes
se les respiraba la nuca, se les buscaba en todo lugar, se les atrapaba, se les metía a las cárceles, se les golpeaba terriblemente, hasta se les martirizaba. Una persecución desalmada. Pero aquí esta palabra es utilizada para describir una acción intensa que denota perseguir con empeño, correr tras algo con determinación, buscar con pasión hasta alcanzarlo. Y es que como creyentes no solo debemos escapar del mal, sino también debemos correr activamente hacia el bien. ¿Y qué debemos seguir? Pablo lo dijo: la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes son los de corazón limpio? Los creyentes verdaderos, genuinos, que anhelan, que buscan agradar y glorificar a Dios. Tú y yo, mi hermano, debemos anhelar, debemos aspirar, entregarnos activamente a la formación de Cristo en nosotros, con paso firme, sin desviarnos, sin detenernos, hasta reflejar plenamente estas virtudes en nuestra vida. Para ello, ¿qué debemos seguir? ¿Qué debemos cultivar? Primero, dice Pablo, la justicia. Y aquí no se refiere a la justicia que se nos ha imputado en Cristo y que Pablo aborda en su epístola a los romanos. No está hablando de esa justicia, sino más bien se enfoca en la justicia práctica, ética. Es decir, en vivir rectamente ante Dios y ante los hombres. Estamos hablando de integridad. Un comentarista bíblico dice: es una vida ordenada, alineada a la voluntad revelada de Dios. En tal sentido, perseguir la justicia entonces depende intrínsecamente de la única guía infalible y efectiva, la palabra de Dios. Una vida en pureza, mi hermano, mi hermana, no requiere de ritos o experiencias sobrenaturales o místicas, o de una sabiduría súper especial, o de un conocimiento profundo de expertos solamente. No, mi hermano, no, mi hermana. Todos, absolutamente todos los creyentes estamos capacitados para seguir la justicia de Dios al seguir y obedecer la verdad de las Escrituras. Porque solo si permanecemos en su palabra podremos caminar con rectitud y justicia. El salmista decía, Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son, ¿qué son? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Te das cuenta? Mi hermano, mi hermana, la obediencia a la palabra de Dios produce un corazón y un caminar recto, justo. ¿Por qué? Porque los mandamientos y preceptos de Dios actúan con una fuerza que corrige, que endereza, que purifica, que encamina al creyente hacia lo que a Dios le agrada. Por eso el teólogo Derek Kidner decía lo siguiente: la palabra no solo es verdad, es recta, endereza al hombre torcido y lo conduce a la justicia de Dios. Qué tremenda la palabra del Señor. También debemos seguir o cultivar la fe.
Pero aquí no se refiere Pablo a la fe como cuerpo doctrinal, sino más bien a la actitud de dependencia y fidelidad hacia Dios. Es decir, todo creyente genuino debe perseguir la fe como quien renueva su confianza en Dios cada día, haciendo dos cosas: rehuyendo de su orgullo y autosuficiencia. Alguien dijo: la fe no se opone solo a la incredulidad, sino también al espíritu de independencia. La fe madura confía en Dios y no en la propia experiencia. Por eso decimos que perseguir la fe es ejercitar la confianza en Dios aun cuando todo es contrario. Es cultivar la nobleza cuando todo está difícil. Es sostener la esperanza cuando hay tremenda oposición. Por eso, mi hermano, mi hermana, la fe a ti y a mí nos debe convertir en ejemplos visibles, primero, de dependencia, segundo, de suficiencia, pero dependencia y suficiencia solo en Dios, nunca en nosotros mismos. También debemos cultivar el amor. La primera virtud en la lista del fruto del Espíritu Santo. Este amor, lógicamente, es el amor ágape, el amor que viene de Dios. Amor que no está circunscrito al afecto emocional, sino a una voluntad decidida a buscar el bien del otro, incluso a costa del propio interés. ¿Por qué? Porque es el amor sacrificial que nace del carácter de Cristo. Es el amor de la mente y la voluntad. Es el amor de la determinación consciente y no del impulso. Es el amor que no tiene egoísmos y que se entrega totalmente. Y en un contexto de batallas doctrinales, el amor debía gobernar la forma en que Timoteo iba a pastorear, enseñar y corregir a los creyentes. Y en tal sentido, perseguir el amor, entonces, mi hermano, mi hermana, significaba luchar contra el ego, el orgullo, la dureza, aprendiendo a tratar aún a los opositores con mansedumbre y no con desprecio, porque el amor es el camino por el cual la verdad se vuelve creíble, el servicio impacta y se vuelve fructífero. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús no dice, vamos a ser reconocidos por nuestros conocimientos. Wow, ¿cuánto sabe? Por nuestras enseñanzas, mira cómo enseña, por sus títulos, por sus cargos ostentosos. No, ni por la religiosidad, nada de eso. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor. Por el amor. El mundo sabrá que le pertenecemos a Cristo por la forma en que nos tratamos. ¿Sabes por qué? Porque amar es revelar el carácter de Cristo. Cuando amamos, revelamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Revelamos que Cristo es el centro de nuestra vida. Pero cuando no amamos, revelamos que la carne es el centro de nuestra vida. Amar
es revelar el carácter de Cristo y convierte a la iglesia en una señal viviente del Evangelio. Por eso tú y yo debemos perseguir el amor. Finalmente, también debemos cultivar la paz. Y sabes, la paz no es ausencia de conflicto, sino la armonía que surge de una relación correcta y profunda con Dios y que afecta nuestra relación con los demás. Esta paz debe ser el fruto visible de nuestras relaciones interpersonales. Es una comunión limpia, armoniosa y sin duda, escúchame bien, es la atmósfera de una iglesia sana que ama y sigue a Cristo. Una iglesia sana vive en paz. Los creyentes viven en paz. Pero sabes, perseguir la paz implica también que tú y yo seamos agentes de reconciliación. Demanda que tú y yo resistamos la división, que mantengamos un espíritu ecuánime, sobrio, en medio de las diversas tensiones que se van a suscitar. Recordando las palabras de Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La madurez cristiana, mi hermano, mi hermana, se mide por la capacidad de responder al conflicto con amor, con paciencia, con verdad y deseo de restauración. Así actúan los hijos de Dios, no con celo, no con pleito, no con contienda, no buscando enfrentamientos o el distanciamiento o procurando la división. No consienten el chisme, no consienten la murmuración, trabajan por ser agentes de paz que aportan a una atmósfera de armonía, de buenas relaciones. Así actúan los hijos de Dios. Amada iglesia, a modo de conclusión, tú y yo tenemos la tarea, tenemos el deber de mantener la pureza en nuestra vida, porque es el camino para que esta generación, nuestra generación y las que vengan, continúen impactando con el Evangelio a un mundo que cada vez se corrompe más y más, no olvidando la promesa de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que esta verdad nos recuerde todos los días de nuestra vida, que solo los que mantienen un corazón limpio podrán ver a Dios obrando a través de su vida y reflejando su presencia en este mundo. Por lo tanto, tú y yo, hermano, hermana, caminemos en santidad, purifiquemos nuestro corazón y vivamos para el Señor, para que tú y yo y toda nuestra iglesia siga glorificando a Dios y extendiendo su evangelio hasta lo último de la tierra, por muchos años más, hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.